Es el momento de abrir el turno de palabras después de las intervenciones, tanto a distancia como en presencia, que hemos tenido en esta mesa esta mañana. Bueno, yo tenía dos preguntas. Sobre Andersen me gustaría saber si existe alguna concomitancia, alguna relación con Kierkegaard, que es otro gran danés de la segunda mitad del XIX. Y sobre Papini me gustaría saber si, o sea, no, a lo mejor lo has dicho y yo no me he enterado, pero o sea, el detonante de la conversión, ¿cómo es? ¿No? Porque en el primer congreso también hubo una ponencia muy interesante sobre la conversión como relato, como género literario, y ahí se habló de la de García Morente, que precisamente da nombre a este Paraninfo, se habló de la de Froissart y se habló de un tercero, que ahora no me acuerdo si era Paul Claudel o quizá fuera Paul Claudel. Pues, bueno, simplemente eso, si hay un detonante concreto y si eso, el relato, si existe un relato de ese momento y en qué medida ese relato es el literario. Pues eso era todo. Bueno, por el orden de formulación de la pregunta, mi respuesta va a ser muy escueta hasta donde alcanza el modesto conocimiento sobre el tema que tengo. De manera directa, no. Yo no veo una relación directa entre ambos autores más allá de que las personas, sobre todo en el caso de filósofos, pero abordado de otra manera, ese interés por lo espiritual y por el espíritu, ¿verdad?, que comparten ambos. Sin embargo, debo decir esto sin perjuicio de que la grandeza de Andersen está, por decirlo de alguna forma, pues excluida de este comentario que voy a hacer, puesto que creo que los autores literarios hay que juzgarles fundamentalmente, no solo de manera estricta, no soy un esteticista, pero fundamentalmente por su obra. Creo que la reflexión espiritual de Andersen está en un nivel mucho más elemental, más poético, más, digamos, de divagación literaria que, como es propio de un filósofo, las indagaciones de Kierkegaard. Sí, pero lo dejaría ya para expertos, puesto que, por desgracia, no leo danés. Estoy convencido que pueden establecerse concomitancias o relaciones de estilo. Seguramente existirán. No en vano, más de influencia quizás de Andersen en Kierkegaard que a la inversa. No en vano, Andersen fue uno de los autores, él mismo es injusto le falta perspectiva, es injusto con su propia biografía. Fue uno de los autores que tuvo más éxito en vida, aunque él, guiado y quizás apremiado por su enorme narcisismo, que en parte se justifica por una infancia tortuosa, que no sé si muchos de ustedes conocen o son detalles nimios, pero que vienen al caso, para pensar que él, a pesar del abrumador éxito que tuvo en todo el ámbito germánico, en Inglaterra, en gran parte de Francia, etcétera, etcétera, no así en España, por cierto, que él se arrepiente cuando viene a España porque apenas se le había traducido y, claro, nadie le conocía y quería relacionarse con los grandes plumas de la época y era un perfecto desconocido. A pesar de eso, digo, del éxito que tuvo, él pensaba que no, y creo que Kierkegaard es una especulación, simplemente una hipótesis. Sí puede que de los rasgos de estilo de Andersen, que también fue un gran, en el sentido de los Grimm, recreador y, digamos así, enriquecedor de la lengua danesa, como los Grimm lo fueron de la alemana, pues pienso que probablemente Kierkegaard se tomase alguna idea suya. Bueno, gracias también, Antonio, por tu pregunta. El detonante de la conversión. La idea de la ponencia, aunque yo hablo de la conversión como tal, es que
creo que no, la conversión de Papini no es tal, porque él realmente siempre tuvo como una especie de... Él fue siempre un cristiano reprimido, esa es un poco la idea que yo tengo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, participa de toda esa idea del pragmatismo, del positivismo, del futurismo, ¿no? Que además realmente lo que manejan es la idea del superhombre, ¿no? Y de hecho, de esa idea del superhombre o de esa idea de ser como Dios, él pasa a la teología. Él no es que no se dé cuenta, es que simplemente él está siempre a medio camino entre eso, ¿no? Porque, como digo, por ejemplo, también él en las épocas más, digamos, más convencidas de su increencia, de su ateísmo, por ejemplo, en sus cartas, él habla de Dios, ¿no? Él habla a Sofici, ¿no? Porque si Dios nos permite tal, y si Dios nos ayudara, no sé, es una idea además muy interesante, ¿no? Porque en su mundo íntimo él sigue hablando, y sin embargo en su mundo privado él mantiene digamos, una increencia, ¿no? Es decir, un poco también la idea de que probablemente sí que sea una conversión pública, porque él la hace pública con Historia de Cristo, y yo lo que mencionaba también un poco de Soslayo, pues son esas tres ideas. Primero, cuando se casa con su mujer, ¿no? O sea, en 1907, pues empieza como más relacionándolo casi con otras ponencias del Congreso. Es algo parecido a lo que le pasa a Graham Greene, ¿no? Que se hace un católico cuando se casa con su primera mujer, con Vivian, ¿no? Que le dice, oye, pues en una carta le dice, no, a la Virgen María tal, y ella dice, bueno, pues voy a preocuparme de esto. Algo similar y parecido sucede con Papini. El segundo, la experiencia de la guerra, porque la guerra para él, no sé si lo he mencionado, pero él cuando publica esos artículos también incendiarios, ¿no? De intervención y tal, que luego, al igual que las Memorias de Dios, evita que se vuelvan a publicar, ¿no? Porque es una cosa como... Porque él se da cuenta que la guerra ha sido una barbaridad, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿dónde puede estar la verdad, ¿no? La verdad puede estar en esto, ¿no? E incluso los propios artículos sobre religión, que él llama polémicas religiosas, pero él está hablando, defendiendo la religión como un hecho inherente al ser humano, ¿no? Y luego también lo menciona un poco de Soslayo, pues el tema de la propia soledad de Papini, ¿no? Al igual que Andersen, pues tienen una infancia tremenda, muy sola, e incluso él, cuando empieza a abandonar el camino del pragmatismo y de la filosofía, lo hace en Bulciano, ¿no? Es decir, que es un lugar, son 8 habitantes, donde él realmente empieza a escribir la historia de Cristo y donde él realmente también se hace, bueno, se convierte, ¿no? El momento exacto él no lo cuenta, ¿no? Él hace como una especie de suma de momentos, ¿no? Cuando publica Segunda Nashitá, cuando publica La felicidad del infeliz, él siempre está hablando de esa tensión, pero no hay un momento en que diga, él lo he conocido, ¿no? O sea, Dios me ha llamado, sino que es como una suma de muchos momentos. Y vuelvo a repetir, no creo que haya una conversión, es como una especie de algo que aflora en él, porque él está siempre permanente hablando de Dios, ¿no? Es que, bueno, pues tengo que revisar, ya para el artículo, pues estoy esperando unos libros de las cartas y tal, porque son difíciles de encontrar en España, y bueno, pues lo que he visto han sido, pues, por eso me interesa es el mundo privado, ¿no? Porque además él tiene una dimensión pública muy importante, ¿no? Y pues eso, pues hace performance, escribe, dirige revistas, mantiene pues como una actividad pública muy relevante, pero luego su mundo privado es un mundo muy cercano a la Iglesia, ¿no? La comunión de mis hijas, o sea, yo soy pragmático, soy ateo, pero mis hijas que comulguen, ¿no? Me caso por la Iglesia, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? No sé si contesta tu pregunta, pero bueno, pues... Bueno, es de rigor. En primer lugar, quisiera felicitar a Juan Agustín Mancebo porque ha hecho una exposición perfecta y uno casi se siente abrumado, agradecido, pero al mismo tiempo en parte humillado por haber tenido la osadía de tratar a Papini el congreso pasado cuando ha hecho una exposición tan brillante en este Juan Agustín. Mira, yo quería simplemente preguntarte un asunto concreto, que es ¿qué piensas tú de la conversión de Papini, que mantiene elementos muy heterodoxos, porque es un catolicismo, tú mismo lo has indicado, sui generis? Él mismo, en el ámbito doméstico, también comenta que fue su madre, no Luigi Claudio Terrible, quien le bautizó en secreto, y eso también le marcaba.
Y a veces hace comparaciones, la Polvareda, que levantó su libro ya anciano, El Diablo, del que hablamos en la otra ocasión, que son totalmente heterodoxas, como que Dios va a salvar al diablo y va a salvar a todos y tal, no sé qué, cosas que no están en modo ninguno, ni en aquel tiempo, ni en este, admitidas por la Iglesia Católica. Claro, una persona que hace hablar a Dios, pues no tiene ningún reparo en hacer hablar a otros personajes históricos. Entonces, al propio Hitler, en la entrevista apócrifa de su libro negro, hace esas comparaciones extrañas de las que tú has tenido la delicadeza de comentar, que dice, bueno, es que los teólogos se escandalizan porque yo soy un dictador, cuando todos los teólogos, todos los antropólogos religiosos tal, consideran que hay una evolución ascendente del politeísmo al monoteísmo, y sin embargo no consideran que exista esa evolución de la democracia con el polipartidismo al partido único. Entonces, ¿cómo ves tú eso, con todas las opiniones algo arrabiarias que él tiene y polemistas hasta el final de la conversión? Sí, bueno, gracias. Yo creo que gracias por tu pregunta. Bueno, él luego tiene un cristianismo heterodoxo, ¿no? Además complejo. La propia idea de las cartas al Papa Celestino, ¿no? Al Papa imaginario, ¿no? El no estar tampoco, además él dice en en sus diarios, que además es muy interesante porque los diarios son como una especie de notas un poco deslavazar de lo que era su vida, ¿no? Y él decía que, bueno, que le dolía también, como cristiano, le dolía la Iglesia, ¿no? Entonces siempre mantenía ahí como una tensión también pues, con lo que es la religión organizada. Y una idea que tú mencionabas el año pasado, que es muy interesante en El Diablo, es también claro, pues él dice, pues evidentemente, si Dios es amor, pues tiene que salvar al diablo. Eso es impepinable, ¿no? Entonces, claro, que fue un libro súper polémico. Entonces yo, por ejemplo, volviendo también a Papini, pues él habla, yo creo que él, por ejemplo, cuando estudia cuando transcribe el coro de los ateos en el juicio universal, cuando él está hablando de sí mismo también, dice, nosotros que te hemos negado y sin embargo nos atrevemos a pedirte que no reniegues ni siquiera de estos tus hijos, ¿no? Estos hijos parricidas, pero creados también por tu hálito y redimidos por tu sangre, ¿no? O sea, es esa idea que además, porque yo creo que Papini en el fondo también, digamos, es el propio juicio tiene partes que son autobiográficas, ¿no? Esa idea de hacer hablar a los demás, y él también se justifica, ¿no? Es decir, tienes que perdonarnos a nosotros ateos, porque somos tus padres, pero también creemos en ti, ¿no? Esa idea también, bueno, yo creo que él siempre habla de un Dios absolutamente misericordioso, ¿no? En el fondo, bueno, pues esa veleidad franciscana, ¿no? Que le caracteriza al final de su obra. Y un poco también lo que mencionabas tú del final de Andersen, ¿no? El final de Papini también es terrible, ¿no? Sí, sí. Se queda ciego, se queda paralítico. De hecho, además es muy interesante porque él en 1913, cuando escribe Un hombre finito, dice, me voy a quedar ciego y me voy a quedar paralítico. O sea, una cosa premonitoria, y que él, de hecho, pues un poco la supera con el tema de la creencia, ¿no? Digo, fastidiadísimo, dicta los libros a su nieta, porque no la entendía nadie ya, o sea, era una cosa... Pero él todavía seguía creyendo que, bueno, pues que era el sufrimiento o sea, esa felicidad del infeliz, ¿no? De decir, bueno, sigo creyendo aunque me está pasando todo este tipo de cosas terribles, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Yo quería, más que hacer una pregunta, pues dar unas pequeñas pues cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, en la ponencia de Javier me ha llamado la atención en esa ascensión espiritual de Andersen, cómo sitúa en la cima, en el culmen, la belleza, lo estético. Cómo se purifica, cómo purga el dolor, la angustia, y cómo coloca arriba de todo la belleza, lo estético. Y bueno, también cómo para comprender, para interpretar bien a la obra de Andersen, también hemos de prestar atención a sus memorias, a sus propias palabras, que es un buen complemento, una buena pieza que a veces nos falta por indagar en ella, y yo creo que es bastante importante. Muchas gracias por tu apreciación y por ir sintetizando, dada la hora.
En Andersen es verdad que hay una pulsión hacia la belleza, pero esa pulsión hacia la belleza no es, por decirlo de alguna forma, desinteresada o gratuita, sino que tiene un elemento, dirían los psicoanalistas, de sublimación muy importante. Es decir, él en su vida, como niño pobre, luego complejo de niño pobre en familia rica, va arrastrando una serie de taras psicológicas y afectivas también que le resulta difícil superar. Entonces, que piensa que la belleza es lo único que nos puede salvar de un mundo donde, por cierto, aflora una mezcla extraña en momentos de gran filantropía de Andersen, sobre todo hacia los niños, pero también gran misantropía, misantropía, si he dicho bien, de Andersen al género humano y sobre todo a sus compatriotas, que son los que piensan que han sido artífices de ese sufrimiento suyo. Por lo tanto, es sí una búsqueda de belleza, pero de belleza también como evasión, y unimos a esto, pobre Andersen, yo le admiro profundamente y además en sus cuentos aparece eso reflejado, nos viene a todos a la cabeza esa idea del patito feo. Es decir, unimos a eso que a veces la belleza es algo interno, dado por Dios, ¿verdad?, pero que el resto de las personas no son capaces de apreciar y por eso sufre la persona, el individuo, el ser sensible que atesora virtudes que los demás no las ven. Recordad, pues por hablar de los cuentos, uno que supongo que está sobrevolando en la cabeza de todos, el patito feo quizás sea uno de ellos, pero otro también la cerillera, ¿no? Y podríamos seguir con otros muchos cuentos donde esa belleza es un refugio, pero al mismo tiempo también intenta denunciar Andersen que la belleza de las cosas, la belleza de las personas, la belleza del azar, muchas veces es invisible al resto de individuos por nuestro corazón pues deteriorado y muy espurio en comparación con lo que debe ser el corazón de un niño o de un artista. Muchísimas gracias. Pero yo, como estamos hablando de buscar la belleza, quería comentarte a ti, me ha gustado muchísimo cómo has documentado visualmente tu ponencia y sobre todo me ha interesado muchísimo que hayas recurrido a primeras ediciones. Entonces, mi curiosidad es, ¿esos volúmenes los tienes? ¿Has trabajado con ellos directamente o los has encontrado por internet? No, y a modo de anécdota te lo digo porque yo conservo como oro en paño también El espejo que huye de la Biblioteca de Babel de Giovanni Papini. Entonces, me interesa muchísimo todos los volúmenes que nos has ido mostrando, incluso tu interés por ponernos la página donde estaba la cita a la que te estaba refiriendo. Entonces me gustaría que nos hablaras una pizca de todo esto. En aras de buscar la belleza, como acaba de decir Javier, que está flotando en estas ponencias. Gracias por la pregunta. Además es un tema muy interesante, ¿no? Que es, supongo que aquí todos tenemos, ¿no? Que es la pasión del bibliófilo, ¿no? De comprar libros, de gastarte un montón de dinero. De hecho, además una de las cosas que venía un poco con el... Bueno, ahora venía pensando que, bueno, pues yo lo solicité hace poco a mi universidad que me comprara el facsímil de la revista La Cherba, ¿no? Y luego pedí también que me compraran las cartas de Papini Soffici y además me contestaron, diciendo, oye, esas cosas solo las lees tú, ¿no? Entonces, y se han negado a comprármelas, o sea, me parece indignante, pero bueno. Pero en La Cherba sí que los engañé y me los han comprado. De hecho, bueno, pues sí, curiosamente... He ido al coche a buscar las Memorias de Dios, la edición porque he trabajado con la edición de Cipriano Rivas Serif, que es una edición muy bonita, editado por Biblioteca Nueva, que bueno, pues hacía unas ediciones en los años 30 fantásticas, ¿no? A mí siempre me ha parecido, bueno, pues intentar... También es cierto que me gusta trabajar con últimas ediciones porque generalmente siempre están mejor anotadas. Pero, claro, el tema del libro de Memorias de Dios era muy difícil encontrarlo, y lo encontré también por ahí, ¿no? Por internet. Luego, para encontrar, a ver, por ejemplo, primeras ediciones, pues es complejo porque son caras, ¿no? Tengo alguna cosa extraña. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, pues mirar a ver dónde se encuentra. Eso lo cuenta muy bien Juan Manuel Bonet, ¿no? Que son, o Andrés Trapillello, que suelen ir a
como dicen, a las 7 de la mañana con los churros comidos al rastro. Esto es una idea interesantísima. Entonces se encuentran por ahí muchas cosas, en fin. No sé, yo recuerdo que en Roma una vez encontré una primera edición de las Greguerías de Gómez de la Serna, año 1923, en Pere, Valencia. Me costó la friolera de €1. Y lo tengo como oro en paño, claro, pero además era un anaquel. Además, de hecho, la anécdota es que el tipo me dice, no tengo un cambio de €50, págamelo la semana que viene. Yo, por supuesto, ¿no? Fui la semana siguiente y le di el euro. Pero comprar primeras ediciones es muy complicado, ¿no? El problema es el dinero, ¿no? Como todo. Yo que me gusta mucho, pues sí que tengo alguna edición, cosas así muy específicas. De Papini sí que he comprado, por ejemplo, una de las próximas que me quiero comprar es la Experiencia Futurista, aunque está, por ejemplo, en esta, ya está traducido, pero bueno, por tenerlo, ¿no? Siempre, además, luego las traducciones también te gusta cotejarlas. Y bueno, y hay ciertos libros, por ejemplo, las Memorias de Dios en italiano es fácil comprarlo, ¿no? O sea, de hecho se quedaron como, además en primera edición, ¿no? Me parece que son unos €50, pero luego, claro, si tú te estás comprando cosas así como más exquisitas, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, es apasionante, ¿no? El problema, bueno, pues es el espacio, el espacio que la gente luego piensa que solo lees cosas raras. Pero bueno, es una idea. Y luego, por ejemplo, también Papini, también me interesa, es curioso, su fundación está en la Fundación Primo Conti, ¿no? Es una fundación de un pintor, que iban juntos. Además, de hecho, Papini escribe sobre Conti. Él era muy amigo de muchos pintores, de Conti, de Picasso, de Carrà, ¿no? De hecho, además, otra de las cosas con las que estoy trabajando es en las cartas de Carrà y Papini, ¿no? Porque hablan un poco también de lo que es la estética, ¿no? Y de cómo tiene que ser la estética contemporánea, ¿no? Es curioso, he puesto esos dos retratos de Soffici y Carrà, pero bueno, luego a Papini hicieron muchos cuadros clásicos, ¿no? Es una idea también, porque bueno, también es esa evolución, ¿no? de la radicalidad a la vuelta al orden, que es muy interesante en este periodo, bueno, en Italia y en toda Europa, ¿no? En fin, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, no, enhorabuena, porque a mí por lo menos me has hecho oler el papel y la tinta en esta proyección. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir una cosa. Como hemos sido compañeros de docencia sobre las vanguardias, que a lo mejor la gente no sabe que, claro, tú eres historiador del arte, y eso se nota en la presentación que has hecho, porque era estéticamente bella, y es decir, que eres especialista en arte, y entonces eso te hace también tener un acercamiento especial a toda esta época, también porque has trabajado mucho en las vanguardias, toda esta época de las vanguardias en el arte y la literatura, etcétera, pues llevas mucho tiempo trabajándolo, y eso se nota en tu exposición y en la presentación. Bueno, gracias. Sí, aparte, bueno, yo te echo mucho de menos en Albacete. Por lo menos, no sé, porque ahora tengo otro compañero o compañera, no voy a decir, y no le interesa tanto. Me ha dejado solo, ¿no? Pero bueno, sí, es que es un mundo apasionante, ¿no? El de la vanguardia. Yo siempre lo llamo el tiempo de los héroes, ¿no? Es decir, el tiempo de, pues eso, Papini, cuando venía a Madrid, venía a Pombo a hablar con Gómez de la Serna, bueno, esas ideas, en fin, son tiempos heroicos, ¿no? Y muy divertidos, y realmente pues yo creo que también un poco el problema del arte y la literatura de vanguardias es que es tan específico que está como un poco apartado, ¿no? Pero bueno, realmente luego los discursos hegemónicos pues lo han sepultado, pero bueno, está bien, nos divertimos, ¿no? Que es de lo que se trata. Que me apasiona tanto lo que está diciendo. Como estamos en la Facultad de Filología, no quisiera que se concluyera el acto sin recordar una vertiente muy importante de Papini que ha, pues digamos así, divulgado, incluso dado un pensamiento a muchas generaciones de italianos. Él era maestro, como sabes, además de periodista, era maestro, y hizo unos volúmenes que funcionaron mucho durante años sobre la historia de la literatura italiana. Un compendio bastante bueno con sus comentarios y tal. Lo único que, como
todos ustedes saben, pues cometió el pecado original, por utilizar el término de Papini, de apoyar al fascismo, y en ese mismo manual pues tiene una dedicatoria al Duce, pues que luego le pasó factura. Pero en fin, simplemente quería decir eso, ya que estamos en una facultad de filología que también tuvo una vertiente de divulgación filológica y también responsabilidad en los planes de estudios italianos que han formado a generaciones de italianos durante décadas. Bueno, Papini fue nombrado, bueno, se le ofreció la cátedra de literatura italiana en Bolonia y en Milán y renunció a ambas. Es una cosa también, porque además, y es curioso porque él renuncia siempre, bueno, ya a partir de las Memorias de Cristo ya su situación económica mejoró mucho, pero sí, renunció, o sea, él no quiso dar clases, él daba clases en un liceo, en una cosa como muy sencilla, y cuando se le ofrecieron realmente las grandes cátedras y tal, pues él renunció, ¿no? Aunque él no tenía formación universitaria, es también interesante, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, verdaderamente una mesa espléndida que ha suscitado un debate espléndido. Muchísimas gracias a los tres, que le llegue también hasta Mondragón a nuestro compañero, y habéis aportado al Congreso mucho pensamiento y mucha ilustración. Yo estoy muy agradecida, Antonio, que me ha pedido que moderara esta mesa, y he aprendido mucho. Muchísimas gracias, y a todos los intervinientes. Gracias.